Bueno, tengan muy buenas noches, licenciado y compañeros. Y pues somos el grupo número 1 y nos corresponde hablar acerca un poco de la NIA 501, que es la evidencia del auditor. Y bueno, presentando un poco lo que es las generalidades de esta parte de la NIA, vemos que la NIA 501, que es la evidencia de auditoría, consideraciones adicionales para partidas específicas, nos da pauta para realizar una auditoría a una partida específica en los estados financieros y nos permitirá analizar la razonabilidad y veracidad de las cifras presentadas en los balances. Luego, con el propósito de esta norma internacional de auditoría, es establecer normas y proporcionar lineamientos adicionales a los contenidos en la NIA 500, evidencia de auditoría con respecto a ciertos saldos de cuenta específicos de los estados financieros, otras revelaciones. Esto indica que esta parte de la NIA 501 es un adicional o un seguimiento de la NIA 500 en la cuestión de la evidencia de lo que posee el auditor. Y en esta NIA permite al auditor las siguientes evaluaciones. Por ejemplo, evaluar las instrucciones y procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados del conteo físico del inventario. ¿Qué significa eso? Que esto permite más que todo al área de inventarios tener una administración, un control eh, establecido para los resultados, con lo que tiene que ver con las existencias del inventario. Luego tenemos lo que es observar la realización de los procedimientos de conteo de la administración. Esto también va regulado dentro del control que tiene que tener el auditor y lo que tiene que también tener entrelazado la administración también. Y luego observar la realización de los procedimientos y realizar pruebas físicas selectivas del recuento, perdón, realizado por la compañía. Esta es una parte muy fundamental de tener pruebas, eh, y eso es lo que da a connotación la evidencia, tener esas pruebas para ya sea litigios o reclamaciones en un posterior momento y tener esas evidencias y ese respaldo para poder solventar dudas. Luego tenemos el alcance. El alcance de esta guía trata las consideraciones específicas del auditor para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada con respecto a ciertos aspectos relativos a los inventarios, litigios y reclamaciones, así como información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Luego tenemos el objetivo de esta NIA, y el objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecten a la entidad, y presentación y revelación de la información por segmentos de acuerdo con el marco regulatorio aplicable a la información financiera. Este es prácticamente el objetivo principal de esta NIA, es tener la evidencia suficiente para poder controlar y tener un control de calidad en lo que es la existencia de inventario. Y tenemos los que son los requerimientos. En la parte de requerimientos tenemos las existencias, que es una parte fundamental, y dice que son materiales para los estados financieros. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado. Aquí lo que significa es que como auditor tiene la responsabilidad de valorar y de revisar cada vez lo que está en físico, y tanto así plasmarlo en lo que es los materiales de trabajo para tener una evidencia y una solvencia de lo que está en existencia y de lo que está ahí cuadre con las afirmaciones que dé el auditor en un debido momento, porque así la administración le preguntara cómo es el comportamiento de las existencias, él tiene una evidencia, un respaldo de hacerlo y tiene que concretarlo evidencialmente en lo físico también. Luego tenemos lo que es el litigio y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afectan a la entidad que pueden originar riesgos de incorrección material. Esto es muy importante, ya que ayuda a tener lo que es errores acceptablemente bajos o riesgos para lo que es simplificar la incorrección material. Eso es lo que hace un auditor para tener un mejor control y evitar fraudes, ya sea de fraudes de riesgo inherente,
ya sea la parte de que sea intencional, todo esto hace que minimice esos riesgos. Y prosigue nuestra compañera a explicarle lo siguiente del tema. Buenas noches, licenciado, perdón. Siguiendo con lo que decía el compañero, según la NIA 501, las manifestaciones escritas, el auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad que proporcione manifestaciones escritas de que se han revelado al auditor y se han contabilizado y revelado de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Todos los litigios y reclamaciones existentes o posibles conocidos cuyos efectos deben considerarse para la preparación de los estados financieros. Como bien se sabe, si el auditor no puede presenciar el recuento físico de las existencias por circunstancias imprevistas, se debe realizar u observar recuentos físicos en una fecha alternativa, debido a que se aplicará procedimientos de auditoría a las transacciones de intermedio. Es como decía el compañero anteriormente, es responsabilidad del auditor confrontar lo que tiene en el sistema con lo que, o su material de trabajo con lo que tiene en físico, o sea, su inventario. Como también está la información por segmento. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación, conformidad con el marco de información financiera aplicable. También está la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas en la existencia. Presencia en el recuento físico de existencia. Eso quiere decir que el auditor tiene la obligación de hacer una inspección aplicable a las auditorías y procedimientos adecuados. Debe evaluar los riesgos de incorrección material que se puedan presentar al momento de realizar un control de calidad en los estados financieros. Evaluación de instrucciones y los procedimientos de dirección. Esto se basa más a lo que es el control interno de la entidad, si se están manejando bien las políticas aplicables a los estados financieros, si no se, debido a que se puede dar una incorrección o un error o evitar un fraude, como también está la observación de la aplicación de los procedimientos de recuento a la dirección. Esto quiere decir que también se debe tener, la administración debe tener una dirección sin pasar procesos por encima de los auditores, sin ocultar información que les vaya a ser fiable para la presentación y la revelación de los estados financieros. Inspección de las existencias. Es como lo venía diciendo, eso es importante, esta nueva observación con respecto al cumplimiento y dirección, aplicando el registro y control de los resultados. Realización de pruebas de recuento físico de existencias realizadas en una fecha distinta de los estados financieros. Esto es importante porque la NIA lo menciona, que es importante que el auditor, si no se puede realizar una inspección de existencias en una forma distintas, se puede hacer de manera conjunta para que haya un mejor control de calidad. La presencia en el recuento físico de existencia no es factible. Estas pueden ser incorrecciones que se pueden dar en el momento de presentar la revelación de los estados financieros. No es factible, dice, si se puede deber a factores tales como la naturaleza y ubicación. Por lo tanto, el auditor no debe de pasar desapercibido u omitir procedimientos de auditoría para proceder a procesos alternativos que alcancen un grado de convincencia. O sea, eso quiere decir que el sistema tiene que ser congruente con lo que tiene en físico. Inventario bajo la custodia y control de terceros de confirmación.
Integridad de los litigios y reclamos. El auditor debe evaluar los riesgos de incorrección material que se pueden presentar respecto a los litigios. Según la NIA 501 establece que se tome una dirección de procedimientos adecuados, de acuerdo al control que se realice un reencuentro físico una vez al año para evaluar la fiabilidad del sistema con lo que se tiene en físico. Revisión de la comprobación de las cuentas de gastos legales, comunicación con el consejero legal externo de la entidad, información por segmentos. La entidad está obligada a autorizar o revelar información por segmentos en los estados financieros. Esto quiere decir que el auditor tiene la responsabilidad de presentar la información verídica, tomando en conjunto los estados financieros. Entendimiento de los métodos que utiliza la administración. Base al control interno de la entidad a la que se esté auditando. Para finalizar, como conclusiones tenemos que la NIA 501 presenta el rol de la evidencia para respaldar lo que son los auditores presentan en sus informes que rodean a las entidades, a lo que se prestan servicios, creando y utilizando métodos para obtener la suficiente evidencia que sea relevante a la hora de utilizarla, pasando por los inventarios si se poseen, los litigios o reclamaciones que pueden reflejar una mala imagen de la entidad, por lo que tener buenos y eficientes métodos para recopilar información precisa es indiscutiblemente la mejor opción que podemos realizar. Además, es que nuestra mejor herramienta para desempeñar nuestra labor eficientemente, además de recordar la información por segmentos, ya que recordamos que el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y la revelación. En conclusión, el auditor no debe de pasar desapercibido cualquier anomalía que se pueda dar al momento de la presentación y revelación de los estados financieros. Debe aplicar una debida diligencia para que el informe sea congruente a la hora de presentarlo. Como también tenemos las recomendaciones. Como grupo recomendamos la incorporación de los servicios de un tercero en nuestra recopilación de evidencia. Nos apegamos a utilizar métodos que garanticen la calidad y validez que nos pueden proporcionar. Recordamos también crear métodos precisos que ayuden a utilizar datos relevantes para obtener evidencias que puedan ayudarnos o evitarnos a preocupaciones futuras. Como lo dice la NIA, es muy importante que se realicen este tipo de procedimiento una vez al año. Recordamos también en la información por segmentos una buena manera de obtener información más relevante de cada segmento y darnos más la importancia de la información obteniendo por partes. Bueno, esto sería todo por parte del grupo número 1, que sería la NIA 501, que es la